Ahí estamos. Mis queridos hermanos, uno de los conflictos y talón de Aquiles de la iglesia hoy en día, según los versículos introductorios, hoy vamos a ver, vamos a tratar de meternos en el tema, ¿sí? Porque ya tendremos tiempo de seguir ahondando. Porque aquí es un terreno fangoso donde algunos miembros, al no estar afirmados en la palabra de Dios, son arrastrados por montones. Muchos miembros tienen una idea vaga cuando se habla del Rey de la eternidad, cuando se habla de Dios, no tienen conceptos fijos cuando hay que hablar de la persona de Dios y una de las doctrinas más apasionantes, la doctrina de Dios. A veces, cuando somos colocados en una posición donde debemos dar razón de nuestra fe, y allí yo le llamo preguntas termómetro. Estas preguntas termómetros que incomodan y muestran cómo estamos realmente, si conocemos a Dios, podemos explicar, no solo adventistas, yo siempre lo repito, o por lo menos por los que han seguido siempre mis temas, que nosotros a veces nos acostumbramos a un lenguaje de adventista, pero el mensaje de los tres ángeles no es de adventista a adventista. Allí el mensaje de los tres ángeles surca a tribus, lenguas, pueblos, naciones. Y allí la confusión empeora. Mire, yo les voy a hacer algunas preguntas, yo quisiera que me respondan, mm, este, mm, y entonces yo más o menos voy a entender algo, ¿sí? Voy a comprender. Eso me va a servir a mí también, ¿sí? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Vamos ahí a la pizarra, les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. Hoy vamos a Ok. comenzar tranquilo, no hay apuro, ¿sí? Ya llegará el tiempo de apurarnos o ahondar. El tema es que quede bien comprendido, ¿sí? Voy a tratar de extenderme porque va a ser una serie bastante completa para que ustedes puedan entender, ¿sí? Ya a esto me he dedicado prácticamente los últimos años. Los adventistas del séptimo día, a ver si se ve acá, ¿creen en la Trinidad o en la deidad? Pastor, ¿cómo va a preguntar eso a esta hora? ¿Qué dicen ustedes? Los adventistas del séptimo día, ¿creen en la Trinidad o creen en la deidad? Quiero respuesta. El chat, creo que están usando el En chat. la deidad. Deidad, dice la hermana Elba, ¿puede ser? ¿Alguna otra respuesta que sea diferente? Esto es lo que está en las redes, ¿sí? Lo que está en las iglesias. No, vos crees en Trinidad, no, vos crees en deidad, no, eso está mal, eso está bien. ¿Qué dicen la mayoría? ¿Concuerdan con lo que dijo la hermanita? ¿Todos aquí creen en deidad o en Trinidad? No sé si tan vergonzoso. Están durmiendo todavía. Hermanos, despierten. Bueno, la hermana me contestó, hay deidad. ¿Alguna, Ay, algún hermano piensa diferente?
Yo dije deidad también, pastor. Ah, también, Estará hermanita bien. Griselda. Deidad. Ok. También deidad, ¿Hay hermana Elba. diferencia? ¿Hay diferencia entre deidad y Trinidad? Pregunto. Hay un Sí, hermano creo que me contestó. Hay diferencia. Que Bien, bien, vamos sí por hay. buen camino. Hay diferencia. ¿Se puede definir las diferencias? ¿Pueden dar una diferencia entre Trinidad y deidad? Y esto, hermano, es suavecito lo que estoy tocando. Es muy suavecito. ¿Qué diferencia hay entre Trinidad y deidad? Una, nómbreme una. ¿No? ¿No se atreven a poner una diferencia? Una hermana que estábamos estudiando me dijo, me comentaba, yo pensé que eran iguales, me dijo, que ellos creen en Dios Padre y nosotros también creemos en Dios Padre. la Trinidad se refería a que son tres personas en uno, pues. Sí, y la deidad, La deidad sería como que Dios es único. bien, bien, bien. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Pregunta número 2. ¿Jesús es más joven que el Padre? No, no es más joven, pastor. No es, no, no. No, Gracias, hermanita Elma. Gracias, gracias. No es más joven. ¿Alguno piensa diferente? No. Bueno, pregunta número 3. Jesús, ¿tenía cuerpo antes de venir a la tierra? ¿Alguna vez estudiaron estos temas? No, no estudiaron. Nunca. No. ¿Y eso qué es la hojita número 1 del estudio bíblico? Jesús, ¿tenía cuerpo antes de venir a la tierra? Mm, Cuando vino a la tierra era humano, brillante, no tenía cuerpo, o tenía. ¿Son complicadas las preguntas? Sí, está Sí, complicado. son un poquito complicadas. Nunca, Porque, nunca ajá, les hicieron esas preguntas. A ver qué tampoco, tenemos acá. tampoco pensé tampoco en eso. Ah, eso. Entonces creo que le estoy dando en el clavo con el tema, ¿sí? Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? A ver qué dice aquí. Antes de venir a la tierra. ¿Qué naturaleza tenía Jesús antes de venir a la tierra? Buenos días. La divina. Ah, buen día, hermano Edber. Vamos a Tanto pasar tiempo. a ver. Saludarle, pastor. Gracias. Divina, dijo. Bien. Ujú, sí, divina, pues. Mm. Igual, igual mis Y- preguntas son para saber lo que ustedes piensan, no tanto para decirle está correcto o incorrecto, ¿sí? Mis preguntas son más para termómetro, para saber lo que ustedes piensan. Eso es lo que yo quiero saber, nada más. Entonces, algunos dicen, antes de venir, era divina su naturaleza, ¿sí? ¿Qué sería divino su naturaleza?
¿Pero tenía cuerpo o no, no tenía cuerpo? Era energía. Pregunto, ¿no? Tenía cuerpo. Tenía. Ok, ok. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Cuál es su naturaleza? Mm. La de ambas, tanto la divina como la humana. Ah, divina humana. Claro, porque como se fue como nosotros, ¿no? Todos lo podíamos ver, lo podíamos palpar. Y el ángel cuando se fue no le dijo tal como lo voy a decir, también así vendrá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Este, una hermana me comentaba hace un tiempo atrás que cuando, cuando Cristo vino a la tierra, ¿sí? Entonces le explicaban a ella que cuando Cristo vino a la tierra a hacerse carne, dice que él dejó la divinidad colgada y él vino humano aquí en la tierra. Así me comentaba la hermana. ¿Está bien esa definición? ¿La escucharon esa En definición? sí, ¿La sí, sí, los escucharon? escuché. ¿Ustedes qué creen? ¿Que está bien o está mal? Ah, ya que eso que dejó su naturaleza. Pero Claro, que colgó su divinidad y él vino aquí humano. ¿Está bien esa definición? él, él era pues tan, Sí, pastor, bueno, Sí. Ah, Rainer. sí, pastor. Justamente, pastor, porque la Biblia mismo declara que Él vino en nuestra misma condición, en nuestra misma naturaleza después del pecado. Justamente porque era la única manera de demostrarnos que como hombres nosotros podíamos ser santos en esta tierra. Sí, bien. Pero cuando la hermana explicaba, ¿no? Que Jesús dejó la divinidad en los cielos, ¿eso concuerdan o no concuerdan con eso? Eh, No, no dejó, vino con todo, sino que Jesús no hizo uso de su divinidad, ¿no? Hizo claro, nomás, él era, hizo el uso como humano, ¿no? O sea, en ningún momento empleó su divinidad, porque eso es lo que esperaba, dice, bueno, lo que he entendido, ¿no? El enemigo, ¿no? Claro. Darle, ¿no? claro, tanto, tenía las dos divinidades a la vez, o sea, era tanto humano como divino, pues. Ah, tenía las dos naturalezas. Ujú. Ah, Tenía entonces, las dos, pastor, porque cuando hizo los milagros, un sí. humano no, si ve solamente humano, no hubiera podido hacer los tantos milagros. pero, hermanos, para hablar de ese punto, por ejemplo, recordemos, Pedro, los apóstoles también hicieron milagros, ellos eran humanos, Ah, ellos ahí no está. tenían naturaleza divina. Pero Uy, se arrodillaban, lo pedían a Dios. Exactamente. Ese era el punto exacto, hermano. Ese era el punto exacto. Ya ves. Lo que pasa es que Jesús nunca utilizó su poder divino, es cierto, ¿no? Pero ah, era el Espíritu Santo quien hacía, dice, ¿no? A través de él, porque él tenía fe en su Padre. Eso es lo porque Sanaba. él pedía al Padre, pues. Y el mismo Jesús también ahí en su palabra dice, no, todo lo que Así yo he como hecho, nosotros también, todo pues. lo que he hecho, vosotros lo podéis hacer y más todavía, dice, pues. ahí está, ahí estamos. Exacto. Es O sea, interesante, ¿no? Que Bien. sí. eso nos indica que Jesús actuaba como ser humano, pues, ¿no? Y nosotros también. Sino que el problema se basa en qué, porque Jesús no dijo también, ¿no? Si tendréis la fe, dice, ¿no? Al porte de una semilla de mostaza, haréis que este monte se vaya al mar, ¿no? Le ordenen y se va, pero parece que ni ese tamañito tenemos de fe, ¿no? Pues tendríamos esa fe, hoy en día también veríamos todo eso, ¿no?
Sí, porque el mismo Pastor, Jesús lo dijo. sí, sí, pastor, sí, yo, sí, yo estaría de acuerdo con ese pensamiento de esa hermana, pastor, que Dios dejó su naturaleza divina allá en el cielo y vino y se hizo hombre como nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos, pastor, en el Calvario, o sea, antes del Calvario, que como la noche cuando Él cargó con los pecados en el Getsemaní, sí, ese sufrimiento, pastor, Él dice, pensaba que la muerte inclusive le iba, tal vez, mira, al morir, le iba a apartar y no iba a volver eso dice el deseo de todas las gentes, que no iba tal vez volver a vivir, no iba a resucitar, se y podía que la perder. muerte sí, y que la muerte lo iba a apartar para siempre del Padre, dice. Entonces, si hubiese tenido la naturaleza divina en ese momento, Sí, él hubiera estado seguro, no hubiera tenido más ese sufrimiento, ¿no? Entonces, por todas esas connotaciones que sucede, por eso yo pienso, pastor, por todas las connotaciones que Dios, Cristo dejó su divinidad en el cielo para hacerse hombre, porque mientras estuvo viviendo en la tierra, dice, anduvo bajo la dirección de Dios, del Padre, porque cada oración él pedía, dice el itinerario, dice el deseo de todos, pedía el sí, itinerario para actuar y vivir en esta tierra. Pero cada momento, o sea, yo digo, pastor, si él hubiera tenido la naturaleza divina, en cualquier momento él hubiese actuado, pero no tenía, dice él. Por eso es que acudía al Padre para hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, y también dice, ¿no? Para la paga del pecado de los hombres mortales, tenía que haber un hombre mortal que venciera el pecado para el sacrificio perfecto. No podía ser sí, un hombre, no podía ser un hombre que no hubiera sido como nosotros. O sea, si Cristo hubiese venido con la naturaleza divina y la sí, naturaleza del hombre, sí, o sea, estaría saliendo, ¿no? del marco, estaría saliendo, no estaría cumpliendo, que tenía que ser un hombre perfecto en la condición del hombre para vencer al pecado, para ser la paga del pecado. no, ok, ok, Por voy eso, entendiendo, si no sí, Cristo, pastor, no hubiera tenido que venir a esta tierra, sino allá mismo con la naturaleza divina hubiese tenido que hacer la paga del pecado. Entonces, no pienso por eso que haya venido con las dos naturalezas, sino con la naturaleza del hombre después del pecado. Porque dice, podía pecar, pero no pecó, dice. ok, gracias por los comentarios. Ahí están Bueno, viendo solo que, hay una, sí, sí, disculpe, pastor, la pregunta es, mayormente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo vino Jesús a la tierra? Con su naturaleza divina, la naturaleza pecadora, ¿no? Tal como Adán. Ah, no, perdón, vino como, en la naturaleza de Adán vino antes que Adán caiga en el pecado, cuando cayó en pecado después, ¿no? Ahora, en el ah, caso de sí, Jesús, ahora Jesús vino en la naturaleza de Adán, pero una naturaleza renovada, pero no, después del pecado, porque sabemos que Adán se arrepintió, mm, ¿no? Y toda persona que se arrepiente dice que ya viene a ser como santo, ¿no? Sin pecado, sin mancha, que se arrepiente porque ya tiene un encuentro con el Señor, ¿no? sí, Tal así vino Jesús, vino con esa naturaleza ya, con la naturaleza de Adán pecadora, pero renovada ya, como podemos decir arrepentida, ¿no? sí. Bueno, esto que ustedes están viendo en estas preguntas que van sacando las ideas, posiblemente unificando, posiblemente viendo que hay diversidad de opiniones, son los conflictos que hubieron en los primeros siglos, ¿sí? ¿Quién de ustedes conoce a Arrio? ¿O qué me pueden comentar de Arrio, si es que lo conocen? ¿Alguien lo conoce a Arrio? Pueden poner la manito ahí, el loguito, si Hola, gustan. pastor, buen día, ¿cómo está? Oí algo de Ah, él, pero no mucho. Ay, ay, ay. ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Tanto Qué tiempo. querido pastor, sí, qué gusto también verlo ya en el grupo aquí.
Un poco saludo ahí, virtual. igualmente, pastor. A ver, algo puntual, simplemente, Sí, antes de llegar a Arrio, ese hombre tremendo, líder que todo lo contrario a la Trinidad, creía en uno solo. Pero antes de ese personaje, pastor, sí, solamente una pequeña definición que me ha sí. preocupado escuchar hartas cosas ahorita estoy entrando y ya estoy preocupado. Y eso que hemos hablado hartas veces, no hartas, pero por lo menos pensé que había una claridad en ese punto. Pero bueno, aún Ah, así es una opinión, no simplemente una afirmación. Prefiero que mm, sea como opinión. De hecho, en cuanto a la naturaleza de Cristo, eh, entendemos que bueno, es el único ser que tiene ambas naturalezas hoy por hoy, dos naturalezas. No es que la ujú, mitad, mitad tampoco, ¿no? Mitad Dios, mitad sería medio semidios, todo así no, sino en el sentido total, es decir, total y completamente Dios, o sea, divino. Así es Jesús. Y completa y totalmente humano, o sea, dos naturalezas, el cual tiene Cristo. Al venir aquí a la tierra, sí, ¿no? Él ha tenido que tomar recién la naturaleza humana. Eso no elimina su naturaleza divina, más bien la reviste con la humanidad, su divinidad. Eso no le quita. Y probablemente confunde a algunos hermanos que últimamente en ese tipo de preguntas digo, ¿no? sí. Eso de dejar la naturaleza, eso es peligroso también porque dejaría de ser Dios. Dios nunca deja de ser Dios, no podría hacer eso. No, Mm, Jesús no puede dejar de ser Dios, si es que es Dios, ¿no? Pongámoslo así. Sin sí. embargo, viene acá algún momento, llegó por nosotros y tomó la naturaleza humana, ¿no? Y ahí veo un chispazo más cercano del hermano Ever, que quizás él recuerde, ¿no? De hecho, al llegar, entonces tiene, yo diría de una manera fácil, tres opciones. Tomar la naturaleza sin pecado, del hombre sin pecado, o del hombre ya pecador, o la tercera, que es lo que mejor sería, ¿no? La naturaleza renovada, como dice el hermano, o regenerada. Esa naturaleza es la que Ah, toma. eso dijo. Sí, Sí, dijo, sí, el hermano. en todo caso, sí. En todo caso es muy diferente, ¿no? El tomar esas posiciones. Bueno, ya estamos hablando cristología, pues. De hecho, en Claro. ese sentido, ¿no, pastor? Bueno, y Arrio, querido, porque sabe quién es Arrio, hermano, querido pastor, perdón. En ese sentido, me Muchísimas parece gracias. que es bueno aclarar. Adelante, Gracias, pastor. gracias, gracias. Todos vamos unificando ideas. Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Entre varios es más lindo estudiar, conversar. Entonces uno piensa, a ver qué dijo el hermano, va, examinamos otra vez. No se preocupen que todas estas preguntas que yo estoy haciendo las voy a estar explicando en todos los temas que vamos a estar viendo con todos los domingos. Yo estoy tocando muy por arriba, ¿sí? Es para que se vayan metiendo en temas, ¿sí? Hasta les voy a regalar algunos libros, alguna bibliografía ahí que a la hermana, le vamos a dejar para que reparta. Pero de a poco vamos metiéndonos, porque es pesado el tema, es pesado el tema. ¿Alguien más conoce a Arrio? Yo he escuchado de él, pero no sé muy No, bien. Sí, por la No cosas forma, buenas. por la No, vestimenta no, debe no, ser no. un sacerdote católico, ¿no? De los siglos cuatro. bueno, sí, era un monje, Ajá. allí, él trabajó mucho específicamente en el norte de África. eh, y bueno, no se oyen cosas buenas de Arrio, ¿no? Ahí, Ujú, tuvo sus debates teológicos con Atanasio. Ya vamos a estar explicando un poco eso, ujú. pero quería saber si lo conocen a él. Él tiene una doctrina peculiar. Es interesante que por allí, no sé si habrán escuchado ustedes, bueno, de Arrio no se conoce mucho, sus escritos fueron todos quemados, no tenemos nada de él. Bueno, es verdad que no tenemos la totalidad 100% del material de él, pero hay material de él.
Ah, pastor, pero si usted no tiene los 100% de material de Arrio, ¿cómo puede saber? Bueno, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, usted va a encontrar que el discípulo juntó algunas cosas y con eso pudo escribir el libro de Lucas. Así que a veces, más o menos teniendo algunas cosas, podemos llegar a entender mm, realmente para dónde iba la filosofía de Arrio. Bueno, las luchas hoy en día, los grandes debates que se está dando dentro de la iglesia y una fragmentación, tiene que ver, punto número uno, la naturaleza de Jesús. Punto número dos, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios, mi querido hermano, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, está arrastrando a muchos hermanos, por no decirle, está haciendo desastres en la iglesia. Por eso que yo vine a presentar esta serie. Em, y la idea de mostrar la serie es poder dar fortaleza en algunas cosas, algunos puntos que tenemos muy débiles, donde la hermana White en sus escritos es muy, muy amplia. La Biblia también es muy amplia sobre eso. Pregunta número 5. Leamos el concepto del pastor Wagoner. ¿Lo conocen al pastor Wagoner? Sí, ahí está Sí, la sí, hermana. pastor. Ah, de 1888, ¿se acuerdan? Sí, pastor, Sí, sí. sí, pastor. Ajá. Bueno, él comentó algo que está escrito en el libro Cristo y su justicia. Y posiblemente, no sé, ustedes habrán escuchado por ahí, ¿por qué la iglesia adventista no imprime los libros del pastor Wagner, del pastor Jones? Bueno, yo quiero leerles algo. A ver si salgo de acá. Esto fue escrito en la Sign of the Times. A ver, a ver, a ver. Sí, este es el libro Cristo y su justicia. Si pueden tener el libro, si lo pueden conseguir en castellano y lo pueden conseguir en inglés, estaría perfecto. No se queden con una sola cosa, indaguen, indaguen lo más que puedan, hermano. Este es el texto para que yo lo muestro porque hay hermanos que desconfían, no, el pastor está engañando, está haciendo esto. Ahí está el texto, yo no estoy agregando ni sacando. Acá tenemos el otro texto, ¿sí? ¿Lo ven? Tenemos uno, Sí, tenemos otro. Bueno, a este voy sí, a sí, dejar de pastor, sí. compartir. A ver si se me ve a mí. No se me ve en la pantalla del medio, ¿no? O sale igual. No sé quién está manejando allí. Lo Pastor, sí estamos se le ve, viendo. Sí, Ah, se sí, lo le ¿me ven ve. estamos grande viendo. a mí? Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, qué raro que no veo eso. Bueno, este, déjeme entonces. Este es el En este pastor momento, Wagoner. ¿Me están viendo ahora? No. sí, pastor, en pantalla completa, pastor. Ah, ah. Bueno, este es el pastor Wagoner, ¿sí? Voy a leer ese pedacito, ese que les mostré yo, ¿sí? Yo lo tengo ya así en hoja. Me gusta manejarme de las dos formas a mí. Eh, el verbo existía en el principio. Escuchen, yo voy a leer, ¿sí? Lo que escribió el pastor Wagoner. El verbo existía en el principio. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta frase, ¿sí? Cuando dice el verbo existía, significa Juan 1:1. El verbo existía en el principio. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta frase. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo fue engendrado el Hijo,
pero sabemos que fue el Verbo divino. ¿Qué me pueden comentar sobre esto que acabo de leer? Libro Cristo y su justicia, del pastor Wagner. ¿Se entendió o lo repito? ¿Alguien me puede comentar sobre esto? Por favor, pastor, si lo puedes repetir. Ahí está. El verbo existía en el principio. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta frase, o sea, en el principio. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo fue engendrado el Hijo, pero sabemos que fue el Verbo divino. Comentarios. A ver, Ya no tengan bastante, vergüenza. ya Sí, bastante peculiar, querido pastor, es solamente el poder imaginarnos, imagínese de Cristo, especialmente el imaginarlo desde, es decir, antes de que tome la naturaleza humana para atrás, es decir, aún en el Antiguo Testamento, no solo allí, sino mucho más atrás, al principio, como declara San Juan 1:1, especialmente por recordar esa frase del verbo. Eh, sí, ya es bastante complicado con Cristo, imagínense con el Espíritu Santo, ¿no? Que es una de las doctrinas más complicadas todavía al respecto, pero esto, pues ya, imagínense, al menos a mi modo de ver, es sí, importante ¿cómo se llama? El poder, sí, más bien a lo que tenemos en el panorama, al menos el panorama no solamente básico, sino creo el necesario para conocer a Cristo. Me refiero al que encuadra la Biblia, ¿no? Al que por lo menos nos dice claro, es continuo. Es decir, no solamente Cristo, sino las tres personas desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto avanza así de junto. sí, Ahora, individualmente hablando, que además es nuestras creencias es así de básicas son, ¿no? Hablando no solamente de la Trinidad, no, sino individualmente del Padre como una doctrina. Igualmente del Hijo, otra de las creencias nuestras, igual que sí, ¿no? Y cuando hablamos de Cristo, pues igual tendríamos que ir hasta siempre al principio, igual como dice Génesis sería en este caso. Ese sí, principio allá en el pasado, ¿no? En el sí, 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 pasado sí, eterno, en cuanto a Dios, el verbo que siempre estuvo presente, Cristo siempre estuvo allá, nunca dejó de existir, pero ya no alcanza más, pues veríamos por lo menos nuestra visión de cosas detalladas en cuanto a ese tiempo, ¿no? ok, Quizá en ese sentido, más para nuestra cercanía, especialmente en el sentido de lo que conocemos y debemos de saber de Cristo. ok, ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión que quieran comentar? Como dice, pues no, el hombre no podemos entender muchas cosas, ¿no? Que usted ahorita nos ha preguntado, ¿no? Hace rato, si tenía cuerpo antes o no, y así, muchas cosas que nosotros como seres humanos no entendemos, ¿no? Yo mismo a veces quiero entender, ¿no? ¿Cómo es que Cristo, ¿no? Se hizo así, esa forma. Son preguntas que me quedan en el aire y simplemente quedaron ahí, ¿no? Entonces, difícil para nosotros, como dice acá, la mente del hombre no puede abarcar las edades, no puede abarcar muchas cosas porque nuestra mente está limitado, ¿no? A la de Dios, Claro, que es, ¿no? Simplemente Dios, pues, ¿no es cierto? sí, Es, sí, sí, sí. Me gustó ujú, eso que dijo, hermana, me gustó eso que dijo, porque cuando Cristo vino a la tierra, lo hicieron carne, ¿no? claro. Y si yo preguntara, ¿lo hicieron o él se hizo? Eso, justo era decir, Él pastor. se No hizo. le hicieron, se hizo.
Se hizo carne. Y el verbo fue hecho carne, ¿no? Entre Ujú. nos, Fue, el verbo se hizo ¿el carne. verbo fue hecho o él se hizo? Se hizo. Yo lo toco porque la hermana lo nombró, Él se hizo. no quería dejarlo pasar. Mm. ¿Fue hecho o se hizo? Se hizo carne. Ah, porque fue por voluntad propia, ¿no? Interesante, Él se ofreció a sí mismo venir, ¿no? A la tierra. interesante, interesante. Se los dejo de tarea eso. ¿Él se hizo carne o fue hecho carne? Como dice en la Reina Valera 1960. Pastor, yo tengo la Reina Valera y fue hecho carne. Mm. Ah, Juan, ¿Y qué dirá el original? Pastor, la Reina Valera del 1909 también dice fue hecho carne. O sea, ¿qué significa que él tenga la Reina Valera, hermano? ¿Es algo fidedigno? Pero me quedé con esto. Espere que el pastor Wagner decía esto, ¿no? Y agrego un pedacito más, hermano. Sus orígenes son desde los principios, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Sigue diciendo, sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, Juan 8:42, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. ¿Algún comentario sobre esto que acabo de leer? Esto está en el libro Cristo y su justicia del pastor Wagner. Y muchos citan lo que yo acabo de leer, casi a la igualdad de la inspiración. Pastor, ¿por qué la iglesia no imprime y tendría que estar imprimiendo esta joya? Por eso no las imprime, por lo que acabo de leer. Cuando nosotros leamos, tratemos de tener una mente despejada, que no haya ruido. Leer, no estamos leyendo una parábola, estamos leyendo doctrinas. Lo que yo acabo de leer, hermano, es un tremendo error. ¿Cómo, pastor, error? Se lo voy a leer bien despacito. No le es dado al ser humano, a nosotros, Mm. saber cuándo o cómo fue engendrado el Hijo. Eso no tiene el- nada que ver con la doctrina adventista. se emplea la Pastor, palabra pero creado, disculpe, pastor, se sí, emplea la palabra engendrado, quiere decir creado o hecho, ¿no? ya vamos a estar viendo eso, pero ahí él está diciendo algo muy importante que No, no tiene nada que ver con la iglesia adventista. Pastor, pero es Wagner, ¿y qué tiene que ser Wagner? Muchos tienen una idea de que en la época de los pioneros ellos eran infalibles. No, tenían errores y tenían aciertos. Nosotros tenemos errores y tenemos aciertos. Vamos entonces a compartir. En otro momento lo voy a explicar, no lo voy a dejar, no, porque el pastor dijo que eso está mal. No, 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 no. Yo voy a explicar todo lo que yo le acabo de preguntar, yo lo voy a explicar y mucho más, yo voy a ir mucho más. Se van a sorprender. ¿Por qué se van a sorprender? Porque hay muchas horas de estudio en esta serie que yo estoy haciendo. Yo he fusionado varias series aquí. Déjeme compartir nuevamente.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que más o menos por lo que estoy viendo he acertado en presentar esto con ustedes. Aquí tenemos otro periódico, Zion the Times, 1889. Y esto es importante que vean los años. Es muy importante que vean los años. La secuencia de los años en la cronología va cambiando. ¿Sí? A veces nosotros tenemos la idea de que los pioneros, discúlpeme lo que voy a decir, ¿no? Pero a veces tenemos la idea de que los pioneros nacieron ya de 70 años. Los pioneros tuvieron 8 años, tuvieron 15 años, tuvieron 30 años y tuvieron 70 años. Pastor, pero eso es obvio. No, no es obvio porque a veces se confunden. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, cuando el pastor Urias Smith escribió pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, perdone, no era pastor. O sea que cuando era jovencito, ¿me entiende? La hermana White también tuvo 18, 25 años y tuvo 70 años. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Los pioneros también pasaron por eso. Wagner escribe en Sign of the Time, 1889, esto que yo le estoy mostrando a ustedes. Yo prácticamente les muestro de dónde lo saco. Porque los hermanos no, vaya a saber si lo inventó. Hay que moverse así con los hermanos. Se los voy a traducir. Al argumentar la perfecta igualdad del Padre y el Hijo, y el hecho de que Cristo es por naturaleza Dios, no pretendemos que se entienda que enseñamos que el Padre no existía antes que el Hijo. Hmm. Necesito que se despierte, hermano. No debería necesario guardar este punto para que algunos no piensen que el Hijo existió desde el principio. Presten atención. Sin embargo, doctor, usted está hablando el que levantó en alto la justificación por la fe. Sí, ya le dije. Algunos tuvieron acierto y tuvieron errores. Sin embargo, algunos llegan a ese extremo que no añaden nada a la dignidad de Cristo, sino más bien él resta, dice allí, valor al honor que se le debe, ya que muchos desechan todo el asunto antes de aceptar una teoría tan claramente contraria al lenguaje de la Escritura, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, fue engendrado, no creado, es de la misma sustancia del Padre. Hermanos, si no tenemos ay, un zoom en lo que estamos leyendo, no tenemos la mente despejada, el estómago vacío, esto vamos a decir amén cuando no deberíamos decir amén. Aquí esto está raro esto. Sigo. Gracias a Dios que esto queda grabado, hermano, para que ustedes después lo revisen. No tienen que creer lo que yo les digo. Repásenlo. Vamos a la otra cita, es la misma, del mismo periódico. Algunos nos cuesta conciliar la declaración de que Cristo en Juan 14:28, mi Padre es mayor que yo. ¿A dónde está yendo Wagner? Con la idea de que Él es Dios y merece ser adorado. ¿Quién es Dios? Está hablando del Padre. Algunos, de hecho,
se basan solo en ese texto como si fuera suficiente para refutar la idea de la divinidad de Cristo. Pero si se permitiera solo, resultaría una contradicción en la Biblia e incluso en el propio discurso de Cristo, pues se declara categóricamente, como hemos visto, que Él es divino. Hay dos hechos que justifican ampliamente la declaración de Cristo registrada en Juan 14:28. Uno es que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿O está medio confuso? Claro que está confuso. Claro que está confuso. Si alguno todavía tiene la pregunta, pastor, ¿por qué no reparten los libros, no se imprimen los libros de Wagner y John? Por esto, por eso nunca se imprimieron. Hoy en día dicen lo mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el verdadero Dios? Pregunto yo a ustedes. ¿El Padre o el Hijo? ¿Cuál es el verdadero Dios? Y ahí los hermanos me decían, Padre, Padre es el verdadero Dios. Hasta, hasta Wagner habla de que el Padre fue primero. Yo no lo estoy diciendo, lo acaban de leer ustedes, que Él fue primero. No sabemos cómo fue engendrado Cristo, que le estás dando un principio a Cristo. ¿Sigo? Además, la afirmación es enfáticamente cierta en vista de la posición que Cristo asumió. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, para redimir a los hombres. Tuvo que venir donde estaban. No dejó de lado su divinidad, sino su gloria, y ocultó su divinidad con humanidad. Por lo tanto, su afirmación, mi Padre es mayor que yo, es perfectamente coherente con la afirmación. No vayan a decir amén, hecha por él mismo y por todos los que escribieron sobre él, de que era y es Dios. Hermano, ¿me van entendiendo o está todavía confuso? Pastor, es un poco difícil comprender, la verdad, es que Sí, hay que, a mí me cuesta sí, personal, sí, sí. sí, 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 Está sí, diciendo también algo de lo que el pastor Isaías estaba diciendo, ¿no ve? Ocultó su divinidad con con la humanidad. sí. La idea, si ustedes apuntan con la lupa, van a ver, lo van a notar. Ustedes tienen toda esta semana para revisar esto. Pero si ustedes ven detenidamente con la lupa, van a notar que Wagner coloca su opinión y algunas cosas de la Biblia. Está mezclado y está confuso. ¿Se acuerdan lo que le leí? Atacará aún a los escogidos. Podría decirles a ustedes, darle una pincelada de que Wagner entró en una apostasía. Y John también. Allí ellos tenían sus ideas peculiares. Pastor, pero ellos predicaron la justificación por la fe. Digo, pregunta número 6. ¿Podría definir el término eterno? ¿Qué es eterno, hermano?
¿Qué es cuando alguien dice es eterno? ¿Qué significa? Para siempre. Bien, bien, gracias. ¿Alguna otra opinión diferente? ¿Qué es eterno? Que no tiene principio ni fin, pues. ¿Cómo, cómo? Que, exi- Que no tiene principio ni fin, eterno. Bien. que, ¿Otra exis- opinión? que existió, existe y existirá, pastor. Ok, gracias. No termina. Bien, gracias, hermanita Alba. Está ahí atenta la hermana. Increíble esta clase. Por lo que dice, ¿les explico cómo respondería Wagoner esta pregunta? Ujú. Pastor Wagoner, por lo que le acabo de leer, hermano, no estoy inventando. Pastor Wagoner, ¿qué opina usted del término eterno en Cristo? Ah, Cristo es eterno, ¿sí? Sí. ¿Tuvo comienzo Jesús? Sí, tuvo comienzo. El Padre estuvo primero. Pero, ¿cómo fue ese comienzo? Ah, ese comienzo no podemos definirlo, ningún humano puede definir cómo Jesús fue engendrado. ¿Me van entendiendo? Los testigos de Jehová, por ejemplo, siguen, creo, la creencia del arrianismo, hasta donde he oído, y ellos piensan de que Jesús fue creado, pues, ¿no es cierto? Ellos, Que es ellos menor que el creen, Padre. ellos creen en creación, pero Ujú. no necesariamente tienen que creer en la creación, porque hoy la doctrina está muy confusa. Hay una línea apenas bíblica que separa de las otras doctrinas. Nosotros nos podemos posiblemente decir, ah, qué equivocados que están los testigos. ¿Cómo van a decir que Jesús era creado? Pero hay hermanos en la iglesia adventista que dicen que Jesús tuvo un comienzo y citan el libro del pastor Wagner, Cristo y su justicia, que lo explica muy claro. Wagner dice que Cristo era eterno, pero para Wagner, Cristo tuvo un comienzo y a eso él le llama eterno. Pero ¿qué es eterno en la Biblia? ¿Enoc fue eterno o es eterno Enoc? Él tuvo un nacimiento humano, no como nosotros. ¿Enoc tiene eternidad? Enoc, el que caminó con Dios y se lo llevó, ¿tiene eternidad Enoc? ¿Recuerdan que la hermana White en el primero escrito lo vio en otros mundos? ¿Tiene eternidad Sí. él? Sí. Bueno, Tuvo un vivirá co- eternamente, ¿no? claro. ¿Tuvo un Mm. comienzo? Sí, O sea, tuvo un comienzo, fue un nacimiento sí, como nosotros. un Él, principio. e- él es eterno, pero tuvo un principio. ¿Cómo se llama Ujú. eso? Cuando tiene un principio y es eterno. Mm, interesante. Pastor, ¿hay más conceptos de eso? Sí, hay muchos más. Por lo menos 5 conceptos. Cuando alguien tiene un comienzo y luego es eterno, ¿cuál es la definición? Ah, es lo que estamos hablando. Alguien tiene un comienzo y después obtiene la eternidad. ¿Cómo se llama eso? Espere, Como espere, espere. sempiterno, Wagoner. ¿Cómo, cómo? sempiterno. Ah, hermano, ¿usted estuvo escuchando algunos temas míos o no?
No, porque esa palabra también está en la Biblia. Bien, hermano. Bien, Pastor, hermano. pastor, Lo nuestro hermano felicito. Ever es guía mayor de conquistadores, pastor. Tiene mucho Ah, Sí, estudio. sí. sempiterno. Me dijeron que me ven entero ahí, ¿no? Tenemos eterno y tenemos, no tengo el otro. Y tenemos, oh, me están abandonando la fibra acá. Y tenemos sempiterno, ¿sí? Este es sempiterno. Y esto es eterno. Ya lo voy a ahondar en algún momento. Sempiterno tuvo un comienzo y no tiene final. Final no tiene. El eterno tiene eternidad por la eternidad que tiene por delante y él ve la eternidad para atrás. Eso se llama eterno. Ve el tiempo sin fin por delante y el tiempo sin fin por atrás. Eso se llama eternidad. Cuando Waggoner habla de Jesús en el libro Cristo y su justicia, lo que él, aunque no lo cataloga, está diciendo que es sempiterno. Cristo. Esto es complicado y recién estamos comenzando. ¿Cuánto me queda? Y total, esto no es como estoy acostumbrado, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a apurarnos. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama esta doctrina? Según el dibujo que usted ve, ¿cómo lo llama esa doctrina? Debe Trinidad. ser la Trinidad, man, tres en uno. Tres en uno. ¿Y el adventista no cree tres en uno? Porque la deidad creo que es la naturaleza, pues, ¿no? Del ser, en este caso de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿El adventista cree en tres personas? Sí. Sí, sí creemos, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que los tres son dioses y tienen la misma El, divinidad. mor- el mormón. Entonces, hermanos, está que se contradice porque la primera pregunta era, ¿el adventista cree en la Trinidad o la deidad? Dijeron deidad. Ah, Usted equivocado. Usted. ¿usted sabe que los mormones creen en tres personas también? ¿Creemos nosotros igual que los mormones? Lo puse en un aprieto acá, ¿no? Que ellos creen en la Trinidad de tres personas, ¿no? Los mormones. Los bautistas creen en tres personas. ¿Creen lo mismo que nosotros, los bautistas? Complicado esto. Pregunta número 9. El pastor Leroy Fromm. Bueno, este nombre creo que no debe haber alguien que me diga, no, no lo conozco. El pastor Leroy ¿fue jesuita? Escuché decir, pastor, eso. Bonifacio, bienvenido. Así dicen. Pero si tendríamos que ir a un juicio, bueno, el juez o el tribunal no se quedaría con el así dice, ¿no? Diría, bueno, muéstrame las pruebas. No, pastor, hay pruebas suficientes de Leroy Fromm. ¿Ah, sí? ¿Qué?
fue denunciado en una capilla. Ah, interesante. O sea, ahí fue denunciado. Él era jesuita. Interesante. Bueno, es lo que anda por las redes, ¿no? Que él fue el que introdujo, no solo que fue jesuita, o no solamente fue jesuita, él introdujo la Trinidad en la iglesia adventista. ¿Escucharon eso también? No, no es muy Sí, pastor, conocido, sí, Leroy sí, Furón. Bonifacio escuché, parece que pastor, está eso. más, parece que Bonifacio Sí, está más con este tema. sí, pastor, sí. Y bueno, es lo que dicen allí, ¿no? Este, yo he investigado sobre Leroy Froome, que me llevó mucho tiempo investigar sobre él, casi un año investigar sobre él. Pero bueno, ya algún momento voy a compartir qué pensaba Leroy Froome y por qué es tan atacado, ¿sí? Pero fue jesuita, no fue jesuita. Y hubo hermanos que dijeron que fue jesuita. ¿Cuántos conocen a este predicador? ¿No lo conocen? Yo no. Sí, sí, pastor, sí lo escuché por las redes sociales. Ah, Bonifacio está más ahí, parece que está más conectado el hermano a la actualidad. Bueno, este es el hermano Emanuel Vallejo. Él tiene una doctrina peculiar sobre Dios que no tiene nada que ver con la doctrina adventista. Eh, pero lo que él predica no es que él descubrió la pólvora, ¿sí? Si podríamos llamar a alguien que descubrió la pólvora, podríamos nombrarlo allá hace prácticamente más de 25 años al hermano predicador Cristian Silva, que fue el que sacó el tema de la doctrina del Padre y el Hijo. Y esto simplemente continúa en la línea. Yo quiero que lo escuchen, allí son pequeños extractos, y ustedes van a Era escuchar. Exacto. El verbo era con Dios Espera, de la creación, sino que es el principio de Juan 1. En el principio era Exacto. el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ese principio, o sea, antes, que en realidad para nosotros es la eternidad misma, no se puede medir. Elena G. White dice que la unidad entre el Padre y el Hijo, o el tiempo que estuvieron el Padre y el Hijo juntos, no se puede calcular en números humanos. Es la eternidad para nosotros. Pero antes de que todo fuera creado, en los días de la eternidad, el Hijo salió del Padre. Esa es la expresión que usa Miqueas. Cuando uno va a las lenguas originales, yo no soy mucho de ir a las lenguas originales, pero después lo voy a mostrar con lo que él le acaba de citar es el pensamiento de Wagner. Después, con tiempo, estudienlo en la semana. Lo que él acaba de citar es lo que yo le acabo de leer. ¿Me van entendiendo? Lo Muy, muy peligroso de esto. recontra peligroso, pastor, tan sigiloso además, pareciera Ah, que se pasa eso, así esa es la desapercibido, palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. mezclando la verdad con el error y tomando un versículo de respaldo, un texto prueba para Y respaldar esa idea, encima de eso. ahora él se pisó, porque él dijo su talón de Aquiles. Él dijo, yo no sé mucho lenguas originales. Peor con eso, pues, pastor, ¿no? Se mató solo. Generalmente, sí, eso. Generalmente, yo les llamo así, ¿no? Yo les llamo adventistas arrianos. Generalmente, la mayoría de los predicadores adventistas arrianos no les gusta mucho el hebreo, el griego, y yo con el tiempo descubrí por qué no les gusta, porque el griego, el hebreo les muestra realmente la etimología de la palabra, y entonces no les permite a ellos plasmar la idea. Entonces, es lo que está diciendo Emanuel Vallejo, es lo que enseñó Wagner. Pero mis queridos hermanos, muchos van a decir, pero pastor, es lo que dijo Pastor Wagner fue importante en nuestra iglesia, sí,
pero Dios envió su mensajera. No se olviden eso. Cuando todo, cuando todos pensaban diferente, la hermana White escribió el deseado de toda la gente. No se olviden nunca eso. ¿Quién escribió? No, hermano, los pastores. No se preocupen, yo ya les voy a explicar todo esto con muchos detalles. Vamos No era el adelante. verbo. Pregunta número 10, a ver si termino. ¿Conoce el relato bíblico del engendramiento de Eva? ¿Quién conoce el engendramiento de Eva? Pastor no vino a arruinar el domingo. Ay, ¿qué está hablando, pastor? Complicó el día de descanso. Día de descanso era ayer. Pidi, ¿de No, qué no, engendra- o sea, en el descanso humano, el del pueblo, pues. Tranquilo. de qué engendramiento me está hablando, pastor? No, no hay engendramiento. Pero sí es lo que están enseñando. A ver, yo les voy a mostrar porque si no me van a pensar que yo. Bueno, ¿cuántos lo conocen aquí, este compatriota de Argentina, Daniel Cúcaro? Miren lo que dice él. Sí. Escúchenlo a ustedes. Estableció muy claramente lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hay dos seres eternos, el Padre y el Hijo. Ambos tienen un espíritu. Si usted quiere, puede llamar un Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo son santos. Y ambos tienen su espíritu que comparten entre ellos y que en determinado momento se manifiestan a través de ese espíritu. Jesús, él dijo, yo me voy para enviarles mi espíritu. El Padre, en el momento del bautismo de Jesús, se acercó hacia Jesús a través de su espíritu. Y en el momento de la creación era el espíritu de ellos el que estaba sobre el planeta Tierra, procediendo a iniciar la creación. El espíritu de Cristo, porque Él es el que hizo todas las cosas, según Juan capítulo 1, versículo 1. Y Jesús, el Hijo de Dios, procede del Padre. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dicen los escritos de Elena de White en muchísimos lugares y en declaraciones que vamos a dejar aquí en el enlace. No es difícil el tema. Lo han complicado a propósito. Lo han complicado a propósito. Para hacer la voluntad de Satanás. Para formar una Trinidad como la que él quería desde el principio, lea el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Satanás quería que existiera una Trinidad en el cielo, pero Dios dijo, no, solamente a mi hijo, con mi hijo voy a compartir mis secretos. No, Lucifer, tú no estarás en un tercer trono. Hay dos tronos en el cielo. Solo dos seres reciben adoración, el Padre y el Hijo. ¿Qué entendemos nosotros de todo esto? Es muy sencillo, porque la Biblia es muy sencilla. Los teólogos la han complicado innecesariamente. Los sacerdotes y los fariseos y los saduceos, que no entendían nada de lo que Dios les había dicho. Buscaban alegorías, buscaban complicarlo. El mismo San Atanasio dijo que él había buscado información entre los paganos para definir una doctrina cristiana, la de la Trinidad, supuestamente, porque no había encontrado nada entre los escritos de los apóstoles, entonces tuvo que buscar entre los paganos para definir la doctrina de la Trinidad. Y lo mismo dijo Leroy Fromm. No encontré nada entre los pioneros adventistas, así que tuve que ir a buscar información entre los no adventistas. El tema es sencillo. No nos compliquemos la vida.
Dios dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como somos nosotros dos, vamos a hacerlo al hombre. ¿Y cómo es el hombre? ¿Nunca le llamó la atención que Dios pone a Adán en el Edén solo y no le hace una compañía? Todos los animales tenían compañía. ¿Por qué Dios pone a Adán solo en el jardín del Edén? Para hacerle sentir ¿qué? Para hacerle sentir que estaba solo. Y eso es a nuestra imagen y semejanza, porque en algún momento de la eternidad, Dios se sintió solo. No, espera, No espera, había espera. nada en el universo. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Sí. Hermano, eso que acaba de decir es muy peligroso lo que acaba de decir. Dios se sintió solo. Si usted acepta lo que él está hablando, usted va a llegar a la conclusión de que Dios creó la humanidad porque se sentía solo. Usted se sentía triste y se fue a comprar un celular, un Samsung de quinta generación. Y ahora que usted se compró un celular bueno, usted está feliz. Dios se sintió solo. Tuvo que hacer un compañero. Increíble lo que está diciendo, hermano. Yo me estoy mordiendo por decir, tirar el armamento, pero no, vamos de a poco porque Sí, si no, no lo van a asimilar. Es muy peligroso lo que él está diciendo. Hay, hay un atributo que posee Dios que generalmente no se habla mucho del atributo de Dios. Los atributos son inherentes a Dios. Por ejemplo, el amor. El amor pertenece a Dios, es inherente a su persona. Y hay un atributo que Dios posee que derriba y tira por tierra lo que él acaba de decir. Según la Biblia y el espíritu de profecía, Dios nunca se sintió solo. Dios no necesita de nadie. Aún si no hubiera seres que lo alaben, Él sería feliz igual. Ya lo voy a explicar, hermano, pero vamos a seguir escuchando. Es terrible lo que está diciendo. Dios no había creado nada en el universo. Era la eternidad y él estaba solo. Y pensó qué lindo sería tener compañía. Entonces ocurrió algo que nosotros lo vemos en la naturaleza también a través de... Porque Dios plasmó en la naturaleza, en este planeta, lo que era él, su imagen y semejanza. La división celular que se da todo el tiempo en nuestro organismo, por ejemplo, la división celular que uno ve en el microscopio, la célula engendrada por la otra célula ¿Cómo? es exactamente igual una a la otra. Son exactamente iguales. Si uno no estaba mirando en el microscopio, no sabe cuál estuvo primero. De repente ve dos células donde antes había una, pero son exactamente iguales. Y es lo que Dios nos está mostrando a través de la naturaleza. Por eso el Señor dice, estudien la naturaleza, es el libro que habla de mí. ¿Qué libro utilizaba Adán y Eva? ¿Qué Biblia leían Adán y Eva? Elena de White lo relata también en el segundo capítulo del libro Perdón, lo que hablo. del libro Patriarcas y Profetas. Adán tenía poderes microscópicos en sus ojos.
tenía poderes telescópicos en sus ojos, podía ver cosas que nosotros no podemos ver. Sí, eso es verdad. Él veía la estructura de una planta, cosa que nosotros tenemos que usar el microscopio. Y Dios aplicó lo mismo, su imagen y semejanza, en la creación del ser humano, del hombre. Hizo que Adán se sintiera solo como él se había sentido solo, como Dios se había sentido solo. Y luego le dio una compañía. Pero no creó una compañía de la tierra como lo había hecho Adán. La sacó de adentro de Adán. Y Adán lo entiende así. Y él dice, ella y yo somos uno. Ella salió de adentro mío. Ella fue engendrada por mí. ¿Cómo? Ella es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Somos... Ay, 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 ay. La engendró. La engendró. O sea, con esto está queriendo decir que Dios no creó a Eva o no la engendró, sino a Adán. Lo que dice es que Eva fue engendrada De Adán. y él se mete en se mete en el campo científico de la célula. Utiliza un mal ejemplo de la célula. La célula era una y la célula se vuelve dos. Porque una engendró Cuan- a otra, dice. Es sí, que no fue eso. él está usando algo científico y está colocando una palabra que no va. La célula no se engendra, la célula se divide y cuando la Ujú. célula se divide, esto es esto es derivado de esto. Esto es derivado de esto. Pastor, ¿usted está en contra de la derivación? Claro que estoy en contra de la derivación. ¿Y por qué está en contra de la derivación? ¿Por qué? Porque los libros de lenguaje, decía y yo tengo dos para no confundirme, hermano. Cristo no es derivado. Cristo no es derivado. No me puede hablar de la célula. Eva no fue engendrada, Eva fue creada. Porque para Las- engendrar se necesita dos personas, pues, ¿no? Varón y mujer, ¿no? Es la el, unión de dos. el engendramiento fue creado para el humano. Él toma algo que Dios creó para la humanidad y lo usa para Dios. Utiliza el ejemplo de la célula, eso mal, si alguien lo escuchara más o menos que sepa de célula, está equivocadísimo. Es el peor ejemplo que utilizó. Yo tengo un tema ahí de las células grabado sobre eso. Ahora, Y después dice que Dios estaba solo. Mi querido hermano no habrá leído el texto que dice que Dios es amor. Si Dios hubiera estado solo, Él no puede decir, según el profeta, Dios es amor. No lo puede decir. Entonces ese texto es un texto mentiroso. Ay, 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 ay. ahora, querido pastor, yo en esto que ustedes comparten, ese audio de Zúcaro, poco he escuchado Uf, de él, bueno, pues sí, sí lo he oído, pero nunca me he tomado tiempo para oír algo al sí, respecto. Pero yo encuentro, pastor, una doble falacia muy contundente y sí. en el sentido de este punto último que usted comenta, pastor. Ya esto es ya una reverenda falacia, pues, ¿no? De hecho, Sí, no hay forma de llamarlo. Pero, sí, ¿sabe, pastor? ujú, Esto que a nosotros nos parecería
y no entra ni en el razonamiento. Esto está arrastrando a miles en Perú, en México, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España, en Portugal. Hmm, ¿Cuál es el bautismo correcto? ¿Cuál es la cita que habla del bautismo, mis queridos hermanos? ¿Cuál es? Esa de Mateo, ¿no? Bautizar en el nombre, tengo 3 minutos más, ¿puede ser? Sí, del Bautizar en el Padre, del Hijo nombre. y del Espíritu Santo, 28, Esa es la San cita. Mateo 28. Bueno, escuchen ustedes cuál es la forma bautismal. Y ha dado frutos de ello. Hoy la voy a bautizar en el nombre de Jesucristo como manda la santa palabra de Dios, con lo cual procedemos a ello. Como siervo de Dios, no por hombres, sino por Dios, y haciendo honor a la gran comisión que dijo Jesús de ir a todas las naciones a predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el único Dios verdadero, el Hijo, nuestro Salvador personal, y el Espíritu Santo enviado del cielo por parte de ellos. Yo hoy, Didi, te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Amén. Y Increíble, ¿de dónde saca eso él? Él lo saca de acá, de la Revival Herald 1897. Ahí está, de ahí lo saca. Padre, un Dios personal, del Hijo, un personal príncipe y salvador, y el Espíritu Santo enviado del cielo para representar a Cristo. De ahí lo saca él. Increíble, o sea que ya la cita bíblica no sirve. Y Ya ahora sería la colocan tercera esto. falacia. Ya. Este pastor, él es pastor, él era o algo así de la No, iglesia. no, Es un no hermano son pastores. Sí, o son una cosa hermanos. así. Son hermanos de diferentes países. El último es de España, creo que es de España. Ah, ya, Pero para... y antes de, pastor, a ver, solo esto de voladita, antes de esto que acaba de mencionar, usando el nombre de Jesús y no la fórmula bautismal que debería usar. Sin Claro, embargo, el primer punto me ha sorprendido en gran medida, pastor, sobre todo la primera falacia que le he escuchado en ese audio, hablando del Espíritu Santo específicamente, ¿no? Y diciendo que dos, ¿no? Bueno, el Padre, el Hijo especialmente, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en ese sentido. Es decir, sí, no el Espíritu Santo como una tercera no, persona de la deidad. no. Sin embargo, el Espíritu de Cristo, he encontrado dos grupos que con razón hace 3 meses, no más atrás, especialmente uno me insistía que quería compartir, o sea, para darme libros y material que saben que yo comparto en las redes Y... y me querían compartir y que yo también les puedo hacer un intercambio, pero que también les deje de tanto en tanto en nuestros grupos compartir su material. Son hermanos adventistas, ¿ah? De otro grupo, otro ministerio que no es el nuestro. Pero ese era el trato que casi hago, pero al poder tomarme el tiempito de brincar y una hermana me avisó, no creo que haga bien ese grupo, no es, parece, pero tienen todo el No, nombre, adventistas y son sí, enfáticos y bueno, menos mal no metí la pata porque hubiera sido más complicado después. Y creen en sí, eso. Lo he verificado, era el tema del Espíritu Santo, de repente otras razones más, pero ellos no creen en el Espíritu Santo como tercera persona, pero no. toman el nombre de adventistas, ¿ah? Y es fuerte, y es más Ahí grande que está. mi grupo, por Pastor, ponerlo Sí, claro. no, ellos pastor, tienen mucho arrastre porque es un hechizo muy grande. Sí, hermano Ever. pastor, Ah, son varios Reina. grupos, pastor, son varios grupos, Eh, pastores ahí. eh, Son, hay peruanos, hay también chilenos y hay también argentinos. ujú. Entre ellos disputan justamente ese tema del Espíritu Santo, de la deidad. Y entre ellos se acusan y cada uno tiene su programa por vía internet y entre ellos se acusan el otro y se mandan así, entre ellos nomás Así es. disputan la tenencia de esta doctrina, quién es más claro. Entonces, sí, yo también, pastor, entré a uno de esos enlaces y escuché, pero no me uní porque estaban entre ellos acusándose, entonces no me aparté de él. Sí, 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 es muy peligroso. Bueno, yo creo que ya está se cumplió. A ver cuántas preguntas me quedaron. Y me quedaron, todavía varias. La voy a hacer la próxima vez, entonces. Una más, Ahí. pastor, una más. Sí, Pastor, Misericordia. Sí, buenos días con sí, todos. pastor. Perdón. sí, Rosa ahí anda. Bueno, a ver un poquito más. A ver, déjenme Sí. avanzar acá. Eh, Pregunta número 12.
¿Qué es el Paracleto? ¿Quién es el Paracleto? ¿Puedo preguntar algo, Pregunta. Pastor Daniel? Sí, cortito, pero Pastor, pregunte, sí. sí, sí, no, es que lo que no acabo de ingresar y estoy Sí, escuchando sobre que están ahí que deliberan sobre el Espíritu Santo, creo, sí, si es la tercera persona o no, y en realidad es la tercera persona o no, porque será unos 3 o 4 sábados, un mes atrás más o menos, y yo tengo otro grupo, que es un grupo también igual en las redes, todo es a base de México y Estados Unidos, creo, si no me equivoco, mayormente. sí, Y donde dicen de que el Espíritu Santo en sí no es la tercera persona, sí, el Espíritu de no es Cristo. una, no es, no es una persona, mejor dicho, no Ahí es está. considerado como Y la tercera persona. ahí queríamos llegar, sí. Y eso que yo no hablé del Espíritu Santo, estamos hablando solamente de Cristo por ahora. ¿Quién es el Eso, Paracleto? y estaba ¿Quién es el tratando de entender. Paracleto? Muchísimas gracias, hermana Rosa. Muchísimas El gracias. Sí, hay que Consolador, el tener. Espíritu Santo. Mm, Yo no he Jesús, escuchado nunca. No, yo Jesús sí, es para, el yo entiendo. Paracleto es el consolador, ¿no ve? En el libro de San Juan habla sobre el consolador. Mi pregunta es, ¿Jesús no es consolador? Mi pregunta es, ¿el Padre no es consolador? Claro, El Padre es consolador. Pero, Jes- este pastor, es pastor, este Daniel, cuando Cristo se va y le dice, es necesario que se vaya él, porque tiene que venir, porque tiene que enviar, ¿cómo se llama? Al consolador, dice, un nuevo consolador, creo que dice en Otro la Biblia. consolador, Otro consolador, dice. otro Parácletos. Cuando dice otro, se refiere que también él es consolador y que va a enviar otro consolador. Ah, bien, Ah, ya, hermana. Ahí, perdón, mi ahí, pastor, y recién me entendí yo bien, mismo. claro. Bien, Ahí Gabriel. Jesús es Parácletos, el Espíritu Santo es Parácletos y el Padre es Parácletos. Voy a adelantar rápidamente para terminar porque tengo poquito tiempo, pero ya nos da a entender que ustedes buscan un interlineal del Nuevo Testamento, que ya estuve repartiendo. Cada vez que habla de Jesús como consolador, del Padre como consolador, va a ver que aparece la palabra en griego parácletos. ¿Sabe lo que significa parácletos? Parácletos, según la King James, aquí tengo la King James yo. Usted va a decir, Parácletos es el que consuela, el que ayuda. No, 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 se está quedando corto. En la King James no dice así. Conforte, conforte. Viene de la palabra fuerte, fuerte. El que da fuerza, el que da poder. Sí que el Espíritu Santo da consolación, pero más que consolación, Él da fuerza, da poder. Por eso la hermana Guay dijo, el Espíritu Santo es el que pone en jaque el poder satánico. La Biblia habla de tres creadores. Acuérdate de tus creadores. Eso es lo que dice el texto en el original. Y a algunos hermanos no les gusta. No, que eso no dice así. Es lo que dice en el original. L- Allí en la Revista Evangélica en 1897, ya el doctor Robinson decía el Espíritu Santo, su oficio y obra en favor de una raza perdida. Se demostró que el Espíritu Santo es un consolador. Claro que es un consolador. Dios es el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 2:3. Jesucristo también es consolador con el Padre. Ahí está. Llegó a la misma conclusión. ¿Cuándo? ¿Qué año? 1897.
Como consolador, Él enseña todas las cosas, trae el recuerdo de todo lo que Jesús dijo, convence de pecado y debemos recordar que Él no es menos consolador cuando hace esto que en otras ocasiones, porque la palabra dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Qué cuadro es este? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consoladores divinos. Ay, hermano, yo no sé de dónde sacan la teoría. Está todo escrito, ya Dios ya habló. Ahí le vamos a estar enviando con la hermanita estos materiales para que ustedes tengan, vayan leyendo, vayan poniéndose en tema, ¿sí? Hasta aquí llegamos, hermano. Me apuré un poquito para no extenderlo tanto. Hermano, esto lo toqué muy, muy, muy light. Yo voy a ir ahondando, hermano. Revisen todo esto porque yo voy a ahondar, voy a tocar, en esta serie yo voy a unificar todo lo que yo mostré con cosas nuevas. Tengo temas nuevos grabados, o mejor dicho, preparados. Yo voy a explicar quién es Cristo. Yo voy a explicar quién es el Espíritu Santo. Voy a explicar la Trinidad Católica. Voy a explicar por qué no puede ser Dios solito, como dijo el predicador Cúcaro. Voy a explicar por qué un Dios no puede generar otro Dios. Todo lo voy a explicar en detalle. Voy a explicar quién era Arrio, cuál era su doctrina. Voy a explicar la doctrina de Atanasio. Voy a explicar lo que se predicaban en el año 1800, en el 1900, 1919, 1888, sobre el tema de la doctrina de Dios. Les voy a decir por qué Cristo vino a la tierra a morir. Todo eso vamos a estar viendo, hermano. Y mucho más, no voy a adelantar mucho más. Ahí hay temas muy poderosos que yo les voy a mostrar. Dios mediante el domingo que viene. Esto solamente para comenzar, hermano. Solamente esto. El domingo que viene vamos a continuar con esto, ¿sí? Muchísimas gracias por tu tiempo. Las gracias a usted, Gracias, Pastor pastor. Daniel. Gracias, Pastor Daniel, y perdón por llegar tarde, me he despertado tarde. Gracias, Pastor Pinto. Qué gusto verlo nuevamente. Que Dios le Bendiciones, bendiga, hermanita. Pastor. Bendiciones, bendiciones. Sí, yo la verdad que al ver a usted, ¿no? Que hoy día ha expuesto, fue muy interesante y a la vez, ¿no? Y hay muchas dudas también, Pastor, ¿no? Gracias, Pastor, gracias. Bendiciones, bendiciones. ¿Les parece, hermanos? Oramos para terminar este estudio de hoy y luego les doy chance